Estas elecciones, ¿no? Donde el presidente primero no pudo participar activamente, segundo se presenta la cuarta operación y tiene que estar fuera del país en el marco de las elecciones, dio la oportunidad para que alguna gente de la oposición señalara, buscando un espacio para colocar este mensaje, que sin Chávez no existía chavismo, es decir, que es la figura de Chávez y no lo que ha construido alrededor como identidad política, ¿no? Sin embargo, estas elecciones el chavismo gana 20 gobernaciones. No solamente eso, no pierde ninguna de las que poseía. Lo que hace es ganar 4 gobernaciones adicionales, que son Zulia, Nueva Esparta, Carabobo y Táchira, que estaban en manos de gobernadores de la oposición. De las 3 que pierde, en 2, en Lara y en Miranda, gana los consejos legislativos, es decir, pierde la gobernación, pero gana el consejo legislativo de cada uno de estos estados. Todo esto en un escenario donde el presidente no tuvo una participación activa con ninguno de los candidatos, lo cual demuestra que más allá del presidente, y por supuesto cuando hablamos del chavismo como identidad política, entendemos que ha girado y fue construido en torno al presidente, pero tiene una serie de valores que van más allá de Chávez, como por ejemplo la primacía de lo popular en el desarrollo de esto, la participación política como una herramienta de transformación social, la construcción del socialismo como sistema para el desarrollo de los venezolanos y unos referentes simbólicos que se van aglutinando alrededor de esta nueva identidad política que se llama el chavismo. Entonces, creo que estas elecciones, como tú lo señalabas, marcan el bautizo o la presentación a la sociedad venezolana de una identidad que se ha ido construyendo en más de 14 años, y ya 20 años por lo menos, del 92 hasta aquí, que es el chavismo. Y va a dar el chavismo con la presencia del presidente, ahora que ya se está recuperando, o en un futuro cuando el presidente no esté, va a seguir existiendo el chavismo como identidad política porque ha ido marcando de alguna manera una nueva cultura en la sociedad venezolana, y no solamente es identidad política. El chavismo es hoy identidad política y además es identidad hegemónica en la sociedad venezolana. Lo que se quiera hacer en la sociedad venezolana en términos políticos el día de hoy se tiene que ver desde la óptica de la construcción que se ha hecho en estos 14 años. Tanto es así que las elecciones del 7 de octubre estuvieron signadas por el chavismo. Es decir, se habló de Misiones, el candidato de la oposición, en este caso Enrique Capriles, se presentaba como un seguidor de todo lo que había construido Chávez, pero que lo iba a hacer más eficiente. Y si te diste cuenta, en todas las regionales estuvo marcado también por, de alguna manera, los valores, los principios, hasta el gusto que ha ido construyendo el chavismo a lo largo de estos 20 años en Venezuela. GIS 21 ha estado previamente haciendo distintos análisis de opinión pública. ¿Qué relación hay entre los escenarios previstos y los resultados de ayer? ¿Y qué tiene mayor peso en la balanza a la hora del análisis hoy? Mira, primero, bueno, nosotros en esta tabla la presentamos, a lo mejor el color aquí no va a permitir que se vea como nosotros quisiéramos, en el programa que tuvimos contigo antes de las elecciones. Decíamos que el chavismo partía como favorito y la primera conclusión era que el lunes 17 de diciembre amanecerían más gobernaciones pintadas de rojo que las que habían producto de las elecciones del 2008. Que el chavismo tenía asegurados los triunfos en Barinas, del Tamacuro, Falcón, Portuguesa, Yaracuy, Vargas, Apure, Aragua, Cogede, Guárico y Trujillo, como realmente ocurrió. Que tenía grandes posibilidades de triunfo en Anzoátegui, como lo ocurrió, en Carabobo, que se lo quitaba a la oposición, como ocurrió, en Miranda, que no se logra, sin embargo, aumenta la votación del chavismo, se pierde por 4 puntos, en Nueva Esparta, como ocurrió, en Zulia, como ocurrió, y en Monaga, donde había una escisión del chavismo y se ganó. Que los estados más difíciles y donde iba a haber una mayor disputa eran Bolívar, donde termina ganando el chavismo, pero por poco porcentaje, alrededor de 1 punto, gana el chavismo. Sucre y Mérida, donde iba el chavismo dividido y los gana. Amazonas, que no lo gana el chavismo, lo gana la oposición. Táchira, que lo gana el chavismo a través de Bielma Mora, y Lara, que lo pierde con Henry Falcón.
Ahora, importante aquí, esto lo hicimos nosotros antes de las elecciones, y al igual que en el caso de las elecciones presidenciales, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se viene haciendo en la Fundación, de nuestros politólogos, de nuestros analistas, de nuestros estadistas, sociólogos, que nos han permitido ir desarrollando un modelo bien acorde con la sociedad venezolana. Ahora, el chavismo producto de esta elección se convierte en primacía en Venezuela desde el punto de vista cuantitativo, porque el PSUV se convierte en el principal partido del país, pero por una gran diferencia. Desde el punto de vista territorial, porque aglutina en forma general todo el país. Únicamente pierde en Miranda, pero como te dije... Ahora, Chacón, fíjate, en esta relación, 20 estados para el chavismo, 3 para la oposición, y aunque tú hables del liderazgo que demostró en la autonomía de todas estas fuerzas que se mueven dentro del PSUV, más allá de la presencia física, la influencia directa de un Hugo Chávez en campaña, mucha gente seguramente asoció emocionalmente su compromiso con el gran líder expresándose en este acto. Eso quizás tuvo alguna influencia. Bueno, pero aunado a ese punto de análisis, te agrego Ayer decía Ramón Guillermo Aveledo, vienen tiempos difíciles. ¿Cómo interpretas tú esa frase? Mira, vienen tiempos difíciles para la oposición. Es lo que está en el escenario que vemos hoy. No para el país. No, yo creo que el país... Mira, la situación del presidente, que estuvo realmente bastante comprometida el miércoles cuando estaba en el proceso de recuperación, ha sido llevada con mucha serenidad por los venezolanos, ¿no? Por quienes de alguna manera comparten la propuesta del país del presidente, bueno, buscando y deseando que se recuperara, y en la oposición esperando cuál salida institucional se le podría dar a todo esto, ¿no? Hoy el presidente está en un franco proceso de mejora, y él lo ha dicho claramente. En la Constitución están previstos todos los mecanismos para dar respuesta a cualquier situación que se pueda presentar o que se pudo haber presentado, porque cuando el presidente se dirige al país lo hizo pensando en la complejidad de la operación a la cual se iba a someter, una operación de más de 6 horas que tenía sus riesgos. Ya la operación y el proceso de recuperación han avanzado, ya el presidente está bastante recuperado, con lo cual ese episodio ya ha sido saldado. Sin embargo, nuevamente, la Constitución prevé cualquier mecanismo, y yo creo que este proceso electoral que se llevó a efecto ayer, sin la presencia del presidente en el país, donde la gente fue a votar pacíficamente, donde no hubo ningún tipo de alteración, es el clima en el cual se está desenvolviendo una sociedad que ha aprendido de la democracia, que ha aprendido de la participación, y consiguen el voto la mejor manera de dirimir diferencias de percepción de la sociedad, de percepción de la política, de percepción de la cultura y hasta percepción de la vida. Yo creo que existe un gran nivel de madurez en esta sociedad para enfrentar cualquier situación que se pueda presentar en el futuro. ¿Cuáles son los grandes desafíos de ese chavismo bautizado con la identidad que resultó de estas cifras de ayer, un amplísimo respaldo que le da 20 gobernaciones? ¿Qué tarea tiene por delante en la construcción de este modelo político estos líderes, muchos de ellos emergentes, asumiendo por primera vez tan grande responsabilidad? Bueno, primero creo que la nueva generación que de alguna manera se comienza a mostrar dentro de esto, ¿no? Que es la generación siguiente al presidente, tiene que ir asumiendo, ¿no? Liderazgo en las regiones y también liderazgo en el desempeño del gobierno. El presidente dejó una meta que yo creo que es importante para el chavismo de cara a lo que puede mostrarle a la sociedad venezolana, que es la eficiencia, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que hoy tiene el chavismo por delante. Tiene la posibilidad de articular un gran programa de gestión, porque cuenta no solamente con el gobierno nacional, sino cuenta con el apoyo de 20 gobernadores de estado, ¿no? Se le planteó a la sociedad venezolana que ese mecanismo de articulación es el que permite seguir avanzando, y la sociedad venezolana lo compró, ¿no? Lo compró el 7 de octubre eligiendo a Chávez, y lo compró el 16 de diciembre eligiendo gobernadores vinculados al chavismo. Entonces, ¿qué le queda al chavismo? Demostrar que ese sistema funciona,
que es eficiente, que le puede resolver los problemas a los venezolanos, que puede atender de alguna manera el problema de la seguridad, que puede atender el problema de la vialidad, que puede permitir llevar a esta sociedad hacia un nuevo modelo donde exista una mejor distribución de la riqueza, mejores oportunidades para los venezolanos y un mayor equilibrio entre los que más tienen y los que menos tienen. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene el chavismo por delante. Y lo otro, la unidad, ¿no? Después de un chavismo que se ha caracterizado por un liderazgo fuerte del presidente Chávez, la generación que en algún momento, ¿no?, ya no tan cercano a lo mejor como pudo pasar por la mente de algunos cuando escucharon al presidente, pero a lo mejor en un mediano plazo, dependiendo cómo se desenvuelva toda la recuperación del presidente, tiene que entender que estos liderazgos tipo los del presidente Chávez son liderazgos que en la sociedad aparecen en muy contadas ocasiones, ¿no? Después del presidente Chávez, el chavismo existe, pero existe en unidad y existe en una repartición de roles, ¿no? Porque ningún elemento del chavismo, ni fuera del chavismo, aglutina lo que hoy aglutina el presidente Chávez. Entonces, sin embargo, hemos visto sobre todo en los momentos más difíciles, un mecanismo de integración bien importante entre las cabezas visibles de esa nueva generación, que si en la práctica, como parece ser, porque cuando comienza este proceso tenía como grupos que venían de vertientes distintas, ¿no? Nicolás Maduro viene de la vertiente del movimiento obrero, y en este caso el movimiento sindical. Elías Agua viene de toda la corriente del movimiento estudiantil. Nosotros venimos del movimiento militar. Bueno, en un principio había como los celos, los miedos, ¿no? Pero 14 años trabajando duro juntos, yo creo que han llevado a un escenario donde existe una gran fluidez entre lo cívico, entre lo militar. Si ves ahorita en estas elecciones, han sido elegidos exmilitares en una gran proporción, ¿no? Entonces, creo que uno de los distintivos más fuertes de esta nueva identidad política, que es el chavismo, es la unión cívico-militar. Es esa confluencia de estos sectores en una visión de un país distinto.